Y al perder el bebé, pues también fue algo muy difícil, ¿cierto, amor? Sí, Fue algo muy duro para todos, todos. para toda la familia, para mi esposa, para mi hija, para mi nieta, para mí. Fue muy difícil perder el bebé, pero iglesia, conocimos a Dios a través de esa prueba. Conocimos a Dios. Ya veníamos conociendo la soberanía, la inmutabilidad de Dios, que Dios nunca cambia, que Dios es fiel, su fidelidad la conocimos en medio de la necesidad económica, ver que a pesar de que todos perdimos el trabajo en la casa, nunca nos faltó nada, amor. Después conocimos a través de la muerte del bebé ese atributo de Dios que es su soberanía. Dios es soberano, Él hace lo que quiere, Él es soberano, ¿cierto, amor? Y a partir de ahí empezó también ese proceso lindo y hermoso de parte de Dios con nosotros, que nos metió a todo tiempo, ¿cierto, amor? El tiempo Sí, de empezar a restaurar poco a poco las cosas. las cosas, nuestra vida personal, como pareja, porque también estaba mal, a restaurarnos con su palabra, porque empezamos a escudriñar, a estudiar, Amén. empezamos día a día era, o sea, todos los días, todo el tiempo, navegamos, era en la palabra de Dios. Amén. Hay un pasaje bíblico que tiene totalmente relación con lo que dice mi esposa y está en el libro de Josué. Y una de las cosas que le dice Jehová o Dios a Josué es muy simple. Dice, esfuérzate y sed valiente para guardar conforme a lo que está escrito en la ley que Moisés escribió o lo que está escrito en este libro, le dice Jehová a Josué. Lo único que tenemos que hacer nosotros, iglesia, es esforzarnos y ser valientes por guardar el mandamiento, la palabra de Dios, obedecerla, y es lo que está diciendo mi esposa. Nosotros empezamos a esforzarnos porque no era fácil dejar toda esa vida pecaminosa, toda esa vida de desobediencia y empezar a obedecer al Señor. Eso no es fácil, eso es una lucha dura, difícil, dolorosa, pero también la palabra del Señor dice que tenemos que morir a este mundo para vivir para Cristo. Y fueron las cosas que Dios nos empezó a enseñar, ¿cierto, amor? En ese Sí, proceso de y aparte restauración. de que no queríamos volver a pasar por eso tan horrible, por ninguna de esas crisis. Sí, porque O fue sea, que si algo difícil. pasara, que si volvíamos a pasar y aún si volvemos a pasar por una crisis, que sea como, o sea, no por una consecuencia de pecado, ¿no? Que sea por otra situación. Que sea por otra situación, una prueba que el Señor Una prueba de decida y fe. demande enviarnos, pero que no sea realmente de las consecuencias del pecado. Y ahí comienza ese proceso de restauración, ese proceso en el cual Dios nos empieza a llevar de tiempo en tiempo, abrió las puertas después de 2 años de estar sin trabajo, de estar viviendo por fe realmente durante 2 años. Nos abrió las puertas y la primera que empezó a trabajar fue mi esposa. A los 15 días el Señor restauró también mi vida laboral y de ahí en adelante el Señor empezó un proceso hermoso de restauración. Pero nosotros seguíamos batallando, luchando, obligando la carne a obedecer a Dios, a que hiciera la voluntad del Señor, a buscarlo cada día. Y creo, amor, que algo que fue fundamental en el proceso es que cuando nosotros retornamos a la vida laboral, Dios nos dio otra vez los trabajos, no nos alejamos del Señor. No nos alejamos. Porque ya lo teníamos muy claro, que no íbamos a volver atrás. Pasa mucho que cuando el Señor restaura las cosas que hemos perdido, esas cosas nos empiezan a quitar y a robar el tiempo con el Señor. Y en el caso de nosotros no fue así. Nosotros, como dice mi esposa, teníamos claro que cuando Dios restaurara o empezara a restaurar nuestras vidas, lo único que no íbamos a hacer era volver atrás y que íbamos a seguir conectados, no solamente buscando del Señor, sino también sirviendo en la iglesia. Y los trabajos nunca nos han alejado de ese tiempo de servicio en la iglesia. Así es, y empezó a restituirnos, nosotros búsquelo cada día, sirviendo, con amor, sin esperar nada a cambio, solo por agradecimiento, porque es que lo que Él nos da es un regalo, ¿cierto? Por gracia. Amén. Entonces cada día estábamos en esa búsqueda de Él, en esa búsqueda, y empezamos restituyendo laboralmente, económicamente, todo lo que estaba atrás, tantas cosas colgadas. Amén.
Y eso hace parte de lo que la palabra del Señor dice, que cuando dice buscar primero el reino de los cielos, que el resto vendrá por añadidura. Y es lo que hemos realmente esforzado, en lo que nos hemos esforzado a hacer, a buscar primeramente las cosas del Señor. Ahí empezó el Señor a restaurar, restauró, como dice mi esposa, el trabajo, después empezó a restaurar muchísimo, muchísimo más la relación matrimonial, la relación de los dos, que era una relación que estaba totalmente fracturada, que estaba quebrada por todo ese pecado que traíamos, pero que el Señor empezó a levantar poco a poco, ¿cierto, Sí, amor? porque hasta años atrás una vez habíamos pensado en que nos íbamos a separar. En que no íbamos a seguir más, que era la solución. De tantas cosas, tantos Claro que problemas. sí, sí. Y una de las cosas también muy importantes, iglesia, que el Señor restauró en este tiempo o en ese tiempo, fue la relación con nuestra hija. Eso es algo muy importante, que el Señor empezó a restaurar. Como les decía al principio, el Señor empezó a hacer todo nuevo. Cuando tomamos la decisión como creyentes que somos de realmente esforzarnos a guardar el mandamiento, a guardar la palabra en obediencia, el Señor empieza a restaurar absolutamente todo. Y una de las cosas que nos faltaba por restaurar, amor, era la relación con nuestra hija. Y dentro de esas cosas, el Señor también restauró la relación con nuestra hija, que era una relación también muy fracturada, ¿no? Claro, por todas las cosas que se habían vivido y el mal testimonio. Y el mal testimonio que habíamos dado a nuestra hija, el trato y absolutamente todo. Y son las cosas que el Señor va restaurando, iglesia. Poco a poco el Señor nos fue restaurando, nos fue levantando. Hoy por hoy ya estamos hablando de que eso pasó hace más o menos unos 4 años atrás, unos de 4 a 6 años atrás, que el Señor nos devolvió los trabajos y empezamos ahí a restaurarnos poco a poco. El Señor empezó a levantarnos en todas nuestras áreas, en todas las áreas.